Bienvenidos a la serie de los atributos de Dios, en la pluma de Arthur W. Pink. Oramos para que este contenido sea de suma bendición y edificación en su caminar en Cristo. La paciencia de Dios. Se ha escrito mucho menos sobre esta que sobre las demás excelencias del carácter divino. No pocos de los que se han extendido sobre sus atributos han dejado de comentar la paciencia de Dios. No es fácil hallar la razón, ya que la longanimidad de Dios es, ciertamente, una de las perfecciones divinas, tanto como su sabiduría, poder o santidad, y es, por parte nuestra, tan digna de admiración y reverencia como las demás. Es verdad que este término no se encuentra en la concordancia tan frecuentemente como los otros, pero la gloria de esta gracia brilla en casi cada una de las páginas de las Escrituras. Cuánto bien nos perdemos al no meditar con frecuencia sobre la paciencia de Dios y al no orar fervientemente para que nuestros corazones y caminos sean conformados a la misma. Con toda probabilidad, la razón principal de que tantos escritores hayan dejado de ofrecernos algo sobre la paciencia de Dios ha sido la dificultad entre distinguir entre este atributo y la bondad y misericordia, particularmente esta última. La longanimidad de Dios se menciona una y otra vez en relación a su gracia y misericordia. Como puede comprobarse en Éxodo 34:6, Números 14:18 y Salmos 86:15, que la paciencia de Dios es, en realidad, una manifestación de su misericordia. Es algo que no puede negarse. Al menos esta es una manera en la cual se manifiesta frecuentemente. Pero lo que no podemos aceptar es que sean una misma excelencia y que no pueda separarse la una de la otra. Puede que el distinguir entre ellas no sea fácil. No obstante, la Escritura nos autoriza plenamente a atribuir a la una lo que no podemos atribuir a la otra. La paciencia de Dios prevalece. El puritano Stephen Charnock definía la paciencia de Dios del modo siguiente: es una parte de la bondad y misericordia de Dios, y sin embargo diferente de ambas. Dios, siendo la bondad más grande, tiene la mayor benignidad. La benignidad es siempre la compañera de la verdadera bondad. Y cuanto mayor la bondad, mayor la benignidad. ¿Quién tan santo como Cristo? ¿Y quién tan manso? La lentitud de Dios para la ira es una consecuencia de su misericordia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira. Salmo 145:8. Difiere de la misericordia en la consideración formal del tema. La misericordia concierne a la criatura como miserable, la paciencia como criminal. La misericordia se apiada de ella en su miseria. La paciencia soporta el pecado que engendró la miseria y que da lugar a más. Personalmente, definiría la paciencia divina como el control que Dios ejerce sobre sí mismo, haciéndole ser indulgente con el impío, y que detiene por tanto tiempo el castigarle. En Nahum 1:3 leemos: Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, acerca de lo cual decía Charnock: los hombres grandes, según el mundo, son irascibles y no perdonan tan fácilmente las ofensas que les infligen como los de más humilde condición. Es la falta de poder sobre sí mismo lo que hace a estos hombres reaccionar impropiamente a la provocación. El príncipe que puede dominar sus pasiones se convierte en rey, no solo para sus súbditos, sino también para sí mismo. Dios es tardo para la ira porque es grande en poder. Él no tiene menos poder sobre sí mismo que sobre sus criaturas. Creemos que en este punto que la paciencia de Dios se distingue más claramente de su misericordia. Aunque beneficia a la criatura, la paciencia de Dios concierne principalmente a Él. Es la limitación
que ha impuesto a sus actos por su propia voluntad, mientras que su misericordia descansa enteramente en la criatura. La paciencia de Dios es la excelencia que le hace soportar grandes ofensas sin vengarlas inmediatamente. Él tiene poder de la paciencia así como también el de la justicia. Así que la palabra hebrea usada para describir la longanimidad divina sea traducida como tardo para la ira, en Nehemías 9:17 y Salmo 103:8. No es que haya pasiones en la naturaleza divina, sino que Dios, en su sabiduría y voluntad, se complace en actuar con la nobleza y sobriedad propias de su sublime majestad. Hagamos notar, en apoyo de la anterior definición, que fue a esta excelencia del carácter divino que Moisés apeló cuando Israel pecó gravemente en Cades Barnea, provocando la ira de Dios. El Señor dijo a su siervo: yo los heriré de mortandad y los destruiré. Fue entonces que el mediador Moisés, con una figura del Cristo que vendría después, apeló: yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová, tardo para la ira. Números 14, 17, 18. Así pues, su longanimidad es su poder de autosujeción. Además, en Romanos 9:22 leemos: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Si Dios rompiera inmediatamente esos vasos reprobados, su poder de dominio propio no sería tan notable. Al sobrellevar su impiedad por tanto tiempo sin castigarla, queda demostrado gloriosamente el poder de su paciencia. Es verdad que el impío interpreta su longanimidad de manera muy diferente. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Eclesiastés 8:11. Pero el ojo ungido adora lo que ellos abusan. El Dios de la paciencia, Romanos 15:5, es uno de los títulos divinos. La deidad es así denominada porque, en primer lugar, Dios es el autor y el objeto de la gracia, de la paciencia en la criatura. En segundo lugar, porque esto es lo que Él en sí mismo es. La paciencia es una de sus perfecciones. En tercer lugar, es un ejemplo para nosotros. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Colosenses 3:12. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1. Cuando seamos tentados a sentirnos disgustados por la torpeza de alguien o a vengarnos del que nos ha ofendido, recordemos la paciencia y longanimidad de Dios para con nosotros. La paciencia de Dios se manifiesta en su trato con los pecadores. Cuán sorprendentemente se puso de manifiesto para con los hombres antes del diluvio, cuando la humanidad estaba totalmente degenerada y toda carne había corrompido sus caminos. Dios no la destruyó sin antes advertirlo. Dios esperó. Primera de Pedro 3:20. Probablemente no menos de 120 años. Génesis 6:3. Durante los cuales Noé fue pregonero de justicia. Segunda de Pedro 2:5. Del mismo modo, más tarde, cuando los gentiles no solo adoraban más a la criatura que al Creador, sino que cometían las abominaciones más viles, contrarias incluso a los dictados de la naturaleza. Romanos 1:19-26. Llenando así la medida de su iniquidad, Dios, en lugar de usar su espada para exterminarlos, dejó a todas las gentes andar en sus propios caminos, y dio lluvias del cielo y tiempos fructíferos. Hechos 14:16-17. La paciencia de Dios fue maravillosamente ejercida y manifestada para con Israel. Primero, por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Hechos 13:18. Más tarde,
Cuando ya habían entrado en Canaán, los israelitas siguieron las costumbres impías de los pueblos que les rodeaban, volviéndose a la idolatría, y aunque entonces Dios les castigó severamente, no los destruyó por completo, sino que en su angustia levantó para ellos libertadores. Cuando su iniquidad alcanzó los extremos tales que sólo un Dios de paciencia infinita podría tolerarles, Él, con todo, aplazó el castigo durante muchos años antes de permitir que fueran transportados a Babilonia. Finalmente, cuando su rebelión contra él alcanzó el clímax, al crucificar a su hijo, Dios esperó 40 años antes de enviar a los romanos contra ellos, y eso no antes de que ellos se declararan a sí mismos como indignos de la vida eterna. Hechos 13:46. Qué maravillosa es la paciencia de Dios para con el mundo de hoy día. Por todos lados las personas pecan desenfrenadamente. La ley divina es pisoteada y Dios mismo es despreciado. Es verdaderamente asombroso que no fulmina al instante a quienes le retan tan descaradamente. ¿Por qué no extermina de golpe al arrogante infiel y al blasfemo vociferante, como hizo con Ananías y Zafira? ¿Por qué no hace que la tierra se abra y devore a los perseguidores de su pueblo, de modo que, como Datán y Abiram, desciendan vivos al abismo? ¿Y qué de la cristiandad apóstata, donde toda forma posible de pecado se tolera y practica al abrigo del nombre santo de Cristo? ¿Por qué la justa ira del cielo no pone fin a tanta abominación? Solo es posible una explicación, porque Dios soporta con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. ¿Y qué del que esto escribe y del lector? Examinemos nuestra vida. No hace mucho que seguíamos a la multitud haciendo lo malo y no teníamos interés alguno en Dios ni en su gloria, viviendo solo para agradarnos a nosotros mismos. Cuán paciente e indulgente fue Él para con nuestra conducta impía. Y ahora que la gracia nos ha arrebatado como tizones del fuego, nos ha dado un lugar en la familia de Dios y nos ha engendrado para una herencia eterna en gloria, qué miserablemente le correspondemos. Qué superficial es nuestra gratitud, qué lenta nuestra obediencia, qué frecuentes son nuestras reincidencias. Una de las razones por las que Dios permite al creyente permanecer en la carne es para manifestar cuán paciente es para con nosotros. Segunda de Pedro 3:9. Puesto que este atributo divino se revela solamente en el presente mundo, Dios se vale de ello para manifestarlo a los suyos. Ojalá que la meditación de esta excelencia divina ablandara nuestros corazones, enterneciera nuestras conciencias e hiciera que aprendiésemos en la escuela de la experiencia santa la paciencia de los santos, es decir, la sumisión a la voluntad de Dios y la perseverancia en hacer el bien. Busquemos fervientemente gracia para imitar esta excelencia divina. Sed, pues, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:45. En el contexto inmediato, Cristo nos exhorta a amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen y hacer bien a los que nos aborrecen. Dios es paciente con el impío, no obstante la multitud de sus pecados. ¿Desearemos nosotros vengarnos por una sola ofensa?